Y estoy en comunicación con el diputado del PT de este Estado de México, Luis Antonio Guadarrama, que ha sido el que ha elevado esta iniciativa al Congreso local. Diputado, ¿cómo estás? Buenos días, Luis Antonio. Muy buenos días, licenciado Ferri, a sus órdenes. Muchas gracias, Luis Antonio. Se habla de proscribir un modelo que como tal no está siquiera inscrito regularmente, que es el tema del outsourcing. Vemos que hay esta iniciativa que por el otro lado está paralelamente surgiendo un principio para tratar de hacer que los sindicatos manejen las nóminas y con ello el control de los sindicatos sea total. Lo estoy viendo así y yo quisiera que me dijera, diputado, si esto es real y si el tema del outsourcing no se está malinterpretando con estas empresas de tercerización que han hecho políticos para su beneficio haciendo estos grandes negocios. Creo que ese es el camino que lleva, porque va avanzando. Como sabemos, pues esta figura nació en Estados Unidos y ha ido avanzando a nivel mundial. Sí. Y aquí en México, pues bueno, no es la excepción. Con la contrarreforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el 2012, de alguna manera se le dio entrada, porque está establecido en el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, aquí en el Estado de México no está contemplado dentro de la ley, pero sí se está dando ya en los hechos. Es decir, es una figura que se creó para las empresas, para los empresarios, para que tengan mayores ganancias y menos obligaciones para con los trabajadores. Pero no podemos permitir que también esto suceda en el ámbito público, o sea, en el propio gobierno. Por esa razón nosotros presentamos esta iniciativa, porque aquí en el Estado de México, de manera extraoficial, sabemos que hay alrededor de 3.500, 4.000 trabajadores ya bajo este esquema. Son trabajadores esencialmente que se dedican a la limpieza y están contratados precisamente por empresas que efectivamente tercerizan o subcontratan el propio gobierno. Sí. Entonces, por eso, con esta iniciativa, pues estamos proponiendo que se prohíba contratar de esa forma. Ahora, Luis Antonio, se ha venido, aquí tú me lo dices, avanzando en el tema de la tercerización en el mundo, en todo el mundo, de las empresas más importantes que hay luego de las reaseguradoras y de las hipotecarias en los Estados Unidos, son las de tercerización, para agilizar los procesos de contratación con empresas tanto públicas como con instancias privadas. Pero esta idea de que se conculcan los derechos de los trabajadores, que se les desconoce la antigüedad, son ideas que han puesto los, permíteme el término, outsourceros, que han sido políticos en retiro, que han hecho este tipo de empresas teniendo contactos con el sector público y haciendo grandes negocios, y los hemos visto y tú lo sabes, y tienes razón en el sentido de que hay en ello abuso, pero yo creo que el problema, más que hacer a un lado a las empresas de tercerización, valdría la pena, y te lo propongo como una solución, ¿por qué no mejor se legisla para que las empresas de tercerización trabajen en función de los mejores intereses de los trabajadores, con su antigüedad, con su capacitación, con prestaciones, con mejores salarios, y de los empleadores, en el sentido de que un sindicato charro, como tú sabes que los hay, acaben con una organización, como sabes que ha pasado, y que entonces volvamos otra vez a este mercado gris, en donde no hay una definición de concepto sobre lo que debería de ser legal y sobre todo promotor de una más ágil economía. Es como la vemos desde aquí, Luis Antonio. Sí, claro, eso vendría a resolver de alguna manera la problemática de los trabajadores, pero bueno, eso va en detrimento precisamente de las empresas, y en este caso, bueno, como ya le está entrando el gobierno, pues lógicamente que lo obliga
a cumplir con lo establecido en la propia Constitución, es decir, el principio de progresividad que tienen derecho, como un derecho humano los trabajadores, sí, pues se tiene que llevar a cabo, se tendría que cumplir, y a través de estas empresas, como están funcionando hoy en día, eso es lo que evitan, porque no tienen derecho de progresar dentro del mismo empleo que les dan, pero no tienen derecho a percibir un salario digno. Pero no ¿cuáles empresas? ¿Cuáles empresas, Luis Antonio? Yo creo que aquí sí tendríamos que ponerle nombre y apellido, porque yo estoy seguro que las empresas de las que me hablas son las de empresas de políticos que están intermediando una nómina que a lo mejor dominan porque están al frente de ella, con un cuate que es del mismo sector político y que están haciendo un negocio en detrimento del trabajador. Sí, pero tenemos esa percepción. Claro, y es real, Luis Antonio. Es real. Pero eso no quiere decir que las empresas de tercerización en México sean como las describes o como están actuando en ese sector. Yo más bien a los que pondrían orden serían los políticos en retiro, que están haciendo de eso ahora sí que su retiro, porque están ganando un dineral. Ahí sí valdría la pena decir al sector público en el Estado de México, a ver quiénes son, machito. Bueno, yo creo que con la presentación de esta iniciativa nos va a dar pauta precisamente para que se haga esa revisión. Una revisión, una investigación, porque sí, efectivamente, lo sabemos, bueno, aquí en el Estado de México tenemos el antecedente de los que han sido, por ejemplo, rectores de la universidad. Todos tienen una universidad privada. Claro. La mayoría. Entonces, esto puede también estar sucediendo, como acertadamente lo mencionas, licenciado Ferriz, y creo que eso es lo que se debe de evitar. Pero tendremos que iniciar por algo, y creo que la iniciativa es el inicio para poder investigar, para poder ver la realidad que tenemos aquí en el Estado de México. Y claro que tenemos que meter orden, porque definitivamente hoy que tenemos la oportunidad por primera ocasión en la historia de nuestro Estado de ser mayoría y de revertir muchas leyes, muchas reformas que hicieron a la propia Constitución del Estado y leyes que de ella derivan, con los anteriores congresos que en su mayoría eran priistas, sí. Pues hoy tenemos que aprovechar la coyuntura histórica que tenemos para obrar en consecuencia. Se está haciendo, estamos trabajando muy arduamente y estamos, lógicamente, haciéndolo conducente. Una prueba de ello es, por ejemplo, la ley del ICEMIN. El año pasado, antes de que se concluyera la anterior legislatura con mayoría priista, en un periodo extraordinario aprobaron una ley del ICEMIN que a todas luces vulneraba también los derechos de los trabajadores. Mira, yo como tú, yo soy un hombre que creo en el bienestar de las familias mexicanas. Y pienso, como tú, que históricamente en este país, ya hablo de los últimos 50 años, el poder adquisitivo de la clase trabajadora se ha mermado por políticas erróneas. Lo creo y lo siento. Ahora, dentro de las empresas del outsourcing o de la tercerización, Luis Antonio, sí. Como los perros, hay razas, ¿no? Yo creo que decir hay que proscribir a las empresas de outsourcing es entrar en un terreno de generalidades en donde sabemos de empresas de tercerización que dan educación a los trabajadores, que respetan la antigüedad de los trabajadores, que proponen una mejor forma de vida para los trabajadores, que dan prestaciones por arriba de las propias acciones contractuales y de los trabajadores y que buscan el que haya más educación entre ellos, el que haya más capacitación y más posibilidades de desarrollo. Pero comparar a esas empresas con estas de estos pillos que tú y yo conocemos es tanto como decir, urbi et orbi, todas que se vayan al cuerno. Y entonces, ¿sabes quiénes van a acabar controlando todo? Los sindicatos de líderes como los que tú y yo también conocemos, y no nos hagamos. ¿A poco no? Sí, claro. Yo creo que esta iniciativa nos va a dar pauta precisamente para
poner candados para que preexistan las empresas que realmente la hagan. O sea, que están trabajando bien, que lo están haciendo bien y respetando los derechos de los trabajadores. Claro, por eso creo, Luis Antonio, con todo respeto al análisis que estás proponiendo, que lo mejor, estos candados de los que tú hablas, pues no es otra cosa más que legislar, ¿no? Legislemos una ley general sobre la tercerización y lo que tiene que hacer una empresa de tercerización en México, como se hizo en su momento en Suecia, como se hizo en su momento en Noruega, como se hizo en su momento en lugares en donde el socialismo capitalista tiene a los trabajadores, pero con unos niveles de vida extraordinarios, como se hizo en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en España, y aquí, como no jala, entonces acabemos con el outsourcing y démosle entonces el control de la nómina a Napoleón Gómez Urrutia, o démosle a Carlos Romero de Champs, y entonces, mi querido señor diputado, creo que nos estamos pegando un balazo en la pata. Sí, yo creo que no va por ahí, no es la intención. Yo creo que coincido más con la situación de que debemos de ser muy responsables para, de alguna manera, poner un alto ahora sí a los malandrines, ¿no? Pues sí, no podemos oye, Luis Antonio, y estamos rodeados, ¿no? Para donde voltees, pero bueno, yo creo que sí, yo te lo digo como una reflexión, y te insisto, hasta en los perros hay razas. Yo creo que esas empresas de outsourcing de las que tú hablas son como las agencias policíacas patitos, ¿no? Estas empresas de seguridad privada, que ya sabes cómo se las... Pero yo creo que aquí hay que ver, yo creo que el panorama mucho más amplio, y sobre todo en aras de ese trabajador mexicano que tanto se ha esforzado y que no ha salido de la condición en la que se encuentra, y eso es lo que nos duele a los mexicanos. Sí, claro, yo coincido plenamente y repito, creo que esta es la entrada para que hagamos un estudio profundo y que se enriquezca precisamente esta iniciativa que hoy presentamos, porque se pasó a comisión. Y afortunadamente se pasó a la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, que presido inclusive. Entonces, creo que con la participación de todas las fuerzas políticas que tenemos aquí en el Estado, se puede enriquecer, y esos comentarios que son acertados en mi criterio, pues creo que se deben de tomar muy en cuenta, y vamos a hacer una ley que realmente favorezca pues a todos, ¿no? Una ley que verdaderamente sea respetuosa de las partes, y sobre todo, Luis Antonio Valderrama, que promueva el desarrollo económico de este país, que andamos con todo lo que tenemos, por Dios. ¿Por qué estando el suelo tan parejo hay tanto brinco? Yo te agradezco mucho y espero mantener contigo una constante comunicación, señor diputado. Yo sigo a la orden, y muchas gracias. Un saludo para todo tu amable auditorio, que es bastante amplio. Gracias, diputado.